Queridos amigos de Radio San Borja, líder en peruanidad, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Rubén Darío Lastarria y esta es la hora de integración. Gerardo, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes al doctor Paco Iriarte y a la maestra Mili Aón. Es decir, hoy día tenemos un programa de lujo, porque así nomás uno no tiene esta calidad de invitados. Como bien lo dijo Gerardo, esta tarde vamos a conversar con don Francisco Iriarte y con doña Mili, su querida esposa, sobre temas relacionados al arte, la cultura, la danza, la arqueología, antropología, y bueno, nos quedaríamos una eternidad conversando con ambos acá, pero el tiempo es corto y vamos a comenzar. Buenas tardes, doña Mili, don Paco, bienvenidos a la hora de integración. Buenas tardes. Buenas tardes, en realidad es un feliz momento el poder estar aquí compartiendo con ustedes, sobre todo hablar de estas cosas que la cotidianidad de la gente la tiene muy presente, pero que a veces se dice no tengo tiempo. Y ese no tener tiempo y abrirlo a través de un medio de comunicación como es Radio San Borja, yo creo que es un momento excelente, sobre todo en los instantes en que estamos, donde todos necesitamos hablar y aclarar y tener presente cómo amamos al Perú, ¿sí? Así es. Y sobre todo, perdóname, con la autoridad que puedan tener nuestros dos invitados. Así es, como doña por Mili. ejemplo, el doctor Paco Iriarte o Francisco Iriarte es antropólogo, arqueólogo, escritor, docente universitario. Hizo sus estudios en nuestra gran Universidad Mayor de San Marcos. Posteriormente, siguió sus estudios en Italia y en México. Ha sido jefe de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Monumental de la Nación. Fue director del Instituto Indigenista Peruano, primer decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, miembro del Instituto Ribagüero, presidente del CENDAF, jefe de Patrimonio Cultural de Iriarte, y así podríamos seguir hablando de estas cosas. Y ha escrito muchos libros. Hablaremos Así sobre es, eso. pero tampoco podemos dejar atrás a la señora Mili. Y una de las cosas que yo me quedé un poco pensando es una maestra, psicóloga, magíster en psicología, directora de la Escuela Nacional de Folclore. Cuéntanos, ¿cómo es que combina esa carrera profesional con la dirección de la Escuela Nacional de Folclore? Bueno, sí, es una combinación muy especial y a la cual doy siempre gracias a Dios y a las gentes con las cuales me ha tocado laborar. Inicialmente el talento de la danza, creo que ha sido una de las puertas. Indudablemente después la formación académica que he tenido, tanto en la educación primaria como en la secundaria, tuve la suerte de estudiar interna con maestras sanpedranas, cuando las grandes unidades escolares tenían internado y nos traían de provincias a estudiar a Lima por X razones, y la Universidad de Trujillo me formó obviamente como profesora de educación primaria y la Universidad Federico Villarreal como psicóloga. Sin embargo, toda la vida quise ser médico y aquí me tiene dedicada de alguna manera, creo, al espíritu a través de la danza, del arte en términos generales, y dedicada también mucho a la enseñanza. Doña Mili, con toda la experiencia que usted tiene, nos podría decir, y para que nuestros oyentes también sepan, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre una danza y un baile? Bueno, etimológicamente no hay la diferencia, ¿no? Uno viene del italiano, ¿no? Del latín, ballare, ¿no? Y el otro, el dance germano, ¿no? Pero ambos significan expresar a través del movimiento un sentimiento de gozo, de alegría, de pena, etcétera, etcétera. Sin embargo, José María Arguedas le dio una categoría y elementos de ciertas variables de diferenciación, ¿no? El baile para él era el aspecto de interaccionar a través de la danza con otra persona, igual que usted, entre personas. En cambio, y eso le llamó baile.
Y en cambio la danza propiamente dicho era el accionar del hombre con los dioses, con los elementos de la naturaleza. En consecuencia le dio características diferentes que conversaremos poco a poco. Claro que sí. Todos nuestros oyentes, por ejemplo, saben que usted fue campeona de campeonas de la marinera. Háblenos un poco de la marinera para que nuestros oyentes conozcan más. O sea, ¿qué es el sentimiento, ese sentimiento que se tiene con la marinera, ese gusto que se tiene? Bueno, gracias a Dios que ahora todo el mundo que escucha bailar marinera entiende, siente y quiere o verla o interpretarla. Y efectivamente José María Arguedas fue el que me dio el término de campeones en un gran festival que hizo él con motivo de la inauguración de aquella época del Parque de las Leyendas. Wow. ¿No? Entonces, imagínese el tiempo que ha transcurrido. 60 Y sí, me trató con tanta deferencia, nos trató a toda la delegación trujillana con tanta deferencia, que en realidad a partir de él y de otras personas maravillosas que he tenido a mi lado, como por ejemplo Francisco, Josafat Roel Pineda, Mildred Merino de Cela, es que he podido ir dándole a este baile nuestro toda la vida y toda la creatividad que Dios me posibilita darle a cada instante que tengo la suerte de enseñar. Sí. Así como se le nombra campeona de campeonas, también ahora se le dice maestra de maestras en la marinera. Así es. Antes de la marinera, ¿qué hubo? ¿Qué se danzaba? Hubieron muchísimas dancitas de a dos, muchas danzas de a dos, ver, no de a dos. O sea, no hablamos de las danzas costumbristas, no, hablamos de danza de a dos. ¿Qué cosas había? La danza, había el maicito, había la mozamala, la zamacueca, Don Martín, el baile del padre Santore. Ese es el que quería él recuperar. Pero ya, claro, eso es sí. mestizo ya. Obviamente es peruano. Ya. Es peruano. Sin embargo, no tenía la difusión y la aceptación panperuana que tiene ahora la marinera. ¿Pero la marinera nace de la zamacueca? No necesariamente. ¿Es cierto así eso? Parece que musicalmente no. Dancísticamente, una parte de la zamacueca, que es la fuga de la zamacueca, se fue convirtiendo en presencia notable dentro de toda esta dancita de dos y gustaba más el estilo, la cadencia, por qué razón sería, pero el sentido estético iba amarrado a ese momento de fuga, de alborozo, de alegría, de espontaneidad, de comunicación total, y se fue quedando. Existen en nuestro medio, y siempre hemos escuchado hablar, marinera norteña, marinera cusqueña, marinera limeña, marinera ayacuchana, hasta creo que hay marinera de la selva. ¿Es así el término marinera de esos lugares o la marinera es propiamente norteña? No, la marinera nace en Lima. Obviamente, nace en Lima. La estructura de la marinera, vale decir, las partes que componen este baile maravilloso, es limeño. La estructura se cogió obviamente de muchas danzas de la época y de gusto popular y también de lo que se presentaba en los grandes salones, y fue, siglo XIX consolidándose, y de aquí partieron. Yo recuerdo que mi abuelo hablaba, yo soy trujillana del Valle de Chicama, y decía, en uno de los últimos viajes que hice a Lima, ¿no? Y él tocaba randí. Aprendí lo que era la concheperla y la traje acá a Santiago, decía el Valle de Chicama, porque aprendió a tocar acá y obviamente vio bailar y daba las indicaciones de que en el momento que se decía samba había que hacer una flexión o una rodilla del varón, ¿no? Doña Mili, a lo largo de los años la marinera está sufriendo un poco, llamémosle, modernización. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Perjudica lo que es realmente tradición? Yo cuando era muy joven tenía pánico cuando veía los cambios. Unas épocas sabían que la falda se manejaba como si fueran mexicanas o panameñas. Entonces, pero después el tiempo me ha dado las respuestas. Todo va cambiando.
en los sentidos estéticos de acuerdo a los grupos humanos. Y el mismo pueblo se encarga de regular los excesos, de encontrar la sedimentación natural del bien propio, del bien común, y se va tranquilizando las aguas y vuelve nuevamente a tomar una fuerza y una energía que parece que nos distorsiona todo, pero nuevamente entramos en esta tranquilidad de encontrar el bien común, preciado, querido y que nos entusiasma. Bien, amigos, vamos a nuestra primera pausa comercial y retornamos con la hora de integración. Esta tarde con nuestros invitados de lujo, el doctor Francisco Iriarte y su querida esposa, la señora Mili. Retornamos.